Bienvenidos a esta clase sobre comunicación en autismo. Cuando hablamos de autismo, pues inexorablemente tenemos que hablar de comunicación. Yo creo que es el punto álgido cuando tenemos un peque autista. Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar conceptos, vamos a hablar sobre los autistas no hablantes. Vamos a ver cómo son las diferentes maneras de comunicarse que tiene el autismo y cómo es este desarrollo comunicativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar conceptos claves de comunicación, lenguaje y habla. La comunicación es el intercambio de mensajes entre dos o más interlocutores. Es un proceso bilateral. ¿Qué significa esto? El niño hace un gesto y tiene que haber unos ojos que interpreten ese gesto. La comunicación es en el aquí y en el ahora. Si no hay una persona que interprete, esa comunicación no llega a ser efectiva. Por eso siempre es un proceso bilateral. Y el ser humano siempre está comunicando. Nosotros, desde que el bebé nace, empieza a comunicarse, llora y la mamá sabe, uno tiene hambre o es que tiene el pañal ya muy húmedo, y el bebé lo que hizo fue llorar, pero la madre interpreta ese llanto y sabe qué es lo que él necesita. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre hay esa necesidad de estar en comunicación constante. Veamos la comunicación como un gran paraguas. Ahí entra todo. Entran los gestos, gestos que son como conocidos por toda la sociedad. Si yo hago así, saben que estoy rechazando. Si yo hago así, pues está aceptando. Si subo los hombros, pues no lo sé. Si señalo algo, pues dirigimos la mirada hacia donde estoy señalando y sé que a lo mejor estoy pidiendo o estoy mostrando algo. Pero muchas veces hay gestos que son idiosincráticos, la persona lo crea y en el autismo ocurre mucho eso. Entonces son lo que llamamos los gestos no convencionales. Entonces necesitamos tener esos significados compartidos. Si un peque salta sobre sus pies y eso significa que sí, que está aceptando lo que le estamos diciendo, lo que le estamos pidiendo, pues tenemos que dar válida esa comunicación, ¿ok? Luego tenemos pues expresiones faciales, hablar sobre los sentimientos con nuestras expresiones, que eso es común a todas las culturas y todas las sociedades, pues, ¿no? Entonces sabemos si estamos enfadados, si estamos asustados, si estamos tristes. Las miradas son muy importantes y hablan mucho, ¿ok? Igual que los silencios. Entonces, en el autismo muchas veces la mirada no es de frente, pero sabemos hacia dónde se está dirigiendo su atención. Muchas veces las miradas de reojo también nos dan información y es importante aprender a leerlas. Las vocalizaciones igualmente, esos sonidos y los padres nos dicen, no, es que es que está feliz porque cuando él hace esos grititos quiere decir que le ha gustado mucho. Por supuesto, el comunicarnos a través de imágenes como los pictogramas y está en la comunicación el habla y por supuesto la escritura. Fíjense en este vídeo, este niño acaba de hacer dos gestos encadenados, lleva su mano hacia la cadera y luego señala. Ese movimiento de llevar la mano hacia la cadera quiere decir celular, móvil, y luego lo señala. Ese primer movimiento es un movimiento pues no convencional. Por eso es tan importante tener contacto con todas las personas que están alrededor de el pequeño para poder identificar todos esos gestos
que tienen un valor comunicativo. Entonces, la comunicación es el deseo de conectar y transmitir un mensaje sin importar cómo se haga. Responder a la comunicación multimodal en el autismo es prioritario. Ellos tienen ese deseo de comunicarse, pero las formas en las que se expresan son diferentes. Entonces, no hay una única forma de comunicarse, no hay una comunicación mejor o peor, puede ser más efectiva, pero nosotros tenemos que responder siempre a la comunicación de él y luego le vamos a ir enseñando o mostrando otras formas de comunicación que puedan ser un poquito más efectivas. Pero si no respondemos a estos intentos de comunicación, pues puede ocurrir lo que llamamos la indefensión aprendida. El niño se comunica cada vez menos o se deja de comunicar porque al final nadie hace el esfuerzo por entenderle. Entonces, la comunicación tiene tres formas, tres puntos que tenemos que estar siempre pendientes. Primero es la forma, la manera en que se comunica él. En el caso anterior, vemos cómo este peque lleva su dedo hacia la cadera y nos quiere decir que es móvil. La forma es llevar el dedo a la cadera. El contenido es móvil. Él lo que está hablando es de el móvil. Pero cuando él señala, el contenido es que quiero. Lo que quiere decir es que dame, lo quiero, o está solicitando. Y ese es el uso, el para qué nos comunicamos. Y esto es muy, muy importante porque con mucha frecuencia nos quedamos en la petición, ¿no? Cuando hablamos con padre, digo, ay, me encantaría que él me pudiera pedir si tiene sed, si tiene hambre, qué es lo que quiere comer. Y eso está muy bien, es muy válido. Pero nosotros nos comunicamos para infinidad de cosas más. Eso es lo que llamamos las funciones de la comunicación. Y tenemos que ir modelando y enseñando todas esas funciones de la comunicación. En comunicación o en necesidades de comunicación agrupamos todas estas funciones comunicativas en cuatro grandes bloques. Hay muchas maneras de comunicarlo, pero como la más aceptada cuando hablamos de necesidades de comunicación son estas cuatro. Primero, dar y recibir información. Entonces, utilizamos la comunicación para comentar, para ordenar, hacer algo, para expresar sentimientos, para hacer preguntas, recabar información, para opinar y decir lo que nosotros pensamos de eso, para describir, para contar una historia que puede ser una historia pasada, una historia inventada, algo que quiero que ocurra. Yo quiero planificar también mi cumpleaños que viene ahora y quiero hacer una fiesta, o puedo explicar. En cuanto a la interacción social, por supuesto, pues el saludar, todo lo que son claves de cortesía, el piropear, el empezar una conversación, el cambiar el tema, el hacer una pregunta, preguntas sociales, ¿cómo estás? El hablar de un tema personal, el cerrar la conversación, el bromear, el negociar, el pedir la la bendición, pudiéramos colocarla aquí en la interacción social. Luego las estrategias para que nos entiendan, que es clarificar, el pedir una aclaración, el que te lo digan de otra manera, el dar una pista y por supuesto el describir. Nuestros niños autistas en esta área pues tienen bastantes desafíos, ellos muchas veces no comprenden, pero un niño neurotípico pues desde muy pequeñito puede decir, no entendí, no sé. En cambio, nuestros niños pues siguen adelante y no nos enteramos si realmente comprendió o no comprendió, a menos que nosotros hagamos pausa, chequeemos, revisemos. Y es muy, muy importante enseñarle estas estrategias para reparar comunicación.
Y luego tenemos expresar necesidades y deseos, que aquí está la petición, ¿ok? Fíjense que es una de muchas, ¿no? El llamar la atención para que una persona te preste atención, que tú vas a decir algo, el elegir entre varias opciones, el rechazar y el protestar. Pedir, rechazar y protestar generalmente son las primeras funciones comunicativas que aparecen, pero nosotros tenemos que tratar de modelar todas las funciones de la comunicación. Entonces ahora vamos a ver una interacción con un pequeño y vamos a analizar esta forma, contenido y uso de la comunicación. Ahí hago una pausa expectante. Fíjense cómo él la dé al cuerpo para pedir más. Me aprieta en el brazo como diciendo, continúa. Ahí me mira, hace un sonido, hace el grito, el sonido, la sonrisa, se acerca conmigo, hacia mí, perdón. Entonces, fíjense cómo en la forma aparece y despliega muchos recursos comunicativos. Hay un movimiento del cuerpo hacia el lado, ladea la cabeza, me mira, me aprieta el brazo, sonríe, hace sonidos, sonidos que son diferentes. Hay expresiones en la cara de felicidad, salta, extiende los brazos para pedir abrazar y luego acaricia mi cara. El contenido, que lo que nos quiere decir todos estos recursos comunicativos es: quiero continuar bailando, vuelve a hacerlo otra vez, ahora saltamos, ahora abrázame, me está gustando esto, ¿ok? Hay mucho contenido en cada uno de esos gestos. ¿Y cuáles son las funciones comunicativas que despliega? Pues el pedir, el solicitar, el querer recurrencia, ¿ok? Que continuemos con la actividad y expresar alegría. Entonces, qué importante es poder ver estos tres pasos en cada una de las acciones de nuestros niños. El lenguaje, entonces, es el código que utilizamos para transmitir información, ideas y organizar el pensamiento. El lenguaje es un sistema dinámico de signos y símbolos. Es una convención social. Por ejemplo, aquí en España a los autos les dicen coches, nosotros en Venezuela son carros, ¿no? Pero entonces es la sociedad la que determina el tipo de vocabulario que vamos a utilizar. Tiene sus propias reglas y entonces decimos que es arbitrario porque en el caso, por ejemplo, de agua, entonces la A, G, U, A para agua, esos sonidos, cuando los juntamos y se forma la palabra, no tiene nada que ver con el referente que es el agua o la botella de agua. Por eso es arbitrario. Pero ¿cómo aprendemos el lenguaje? Pues en interacción social. Cuando el bebé es chiquitico y cada vez que la mamá le dice, vamos al baño, mira, el agua está rica, entonces, o hace calor, toma agua que está fresquita, el bebé va asociando que cuando mamá dice agua, se refiere al agua de tomar, al agua de la bañera, ¿ok? O del baño, el agua del charco
cuando llueve y empieza a chapotear, entonces va haciendo esta asociación. En la medida que el niño tiene más experiencia con el charco, con el agua del río, con el agua del mar, con el agua de tomar, con el agua que cae del techo, con la lluvia, porque cae mucha agua, ese vocabulario se va enriqueciendo a través de las experiencias. Y entonces se forma lo que denominamos el corpus semántico. Entonces, el habla es solamente esa puntita del iceberg, ¿ok? El habla es la expresión oral del lenguaje, es como producimos cada uno de los sonidos para formar palabras. El habla es un acto físico, ¿ok? El lenguaje está en nuestro cerebro, ¿ok? Y la comunicación implica todo, ¿no? Es un rango mucho más grande donde caben muchos más recursos que solamente el habla. Entonces, muchas veces confundimos habla con comunicación y el habla solo es la expresión oral, ¿ok? Es como usamos la boca, la lengua, el velo del paladar, cómo coordino la respiración para producir cada uno de esos sonidos. Pero entonces el habla es la punta del iceberg y lenguaje es todo lo demás y comunicación implica mucho más, ¿ok? Entonces, tenemos que entre un 25 y un 35% de niños autistas son considerados no hablantes o mínimamente hablantes. Hasta hace poco hablábamos de no verbales y este término se ha ido cambiando porque cuando hablamos de verbal hablamos del lenguaje y ya sabemos que un niño, aunque puede que no hable, pero que sí tiene lenguaje y sí puede desarrollar lenguaje. Pero sabemos que el 100% de estos niños se pueden comunicar. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un 35% de niños, o entre un 25 y un 35% de niños que no llegan a desarrollar habla o son mínimamente hablantes. Pues sabemos que hay múltiples causas, que hay causas a nivel neurobiológico porque hay menores conexiones en el cerebro entre ciertas áreas. Esto no significa que esto se mantenga así. Es a través de el contacto, de ofrecerle múltiples experiencias y favoreciendo otras vías en donde estas conexiones se van a ir desarrollando, pero eso les va a llevar mucho más tiempo que un niño neurotípico. También tenemos desafíos motores, lo que hablamos de la apraxia, que es el trastorno en planificar movimientos coordinados, y hablar requiere muchos movimientos coordinados. Luego tenemos problemas sensoriales a nivel de propiocepción oral. Necesitamos este tacto intraoral, donde coloco mi lengua. Yo no sé si mi lengua ahora está arriba o está abajo. No sé cómo ponerla floja o fuerte. No sé cómo controlar esa respiración o ese ritmo para hacer una serie de secuencias y además el tiempo donde lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, este cerebro no logra, en muchos casos, integrar de forma automática esa intención con esa planificación motora, secuenciación, control sensorial y la ejecución para que se favorezca el habla. Hay adultos autistas que dicen que hay como una desconexión entre su cerebro y su cuerpo. Ellos quieren decir algo, pero su cuerpo no le responde y dice otra cosa diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay desafíos en la comunicación? Lo primero es que disminuyen las oportunidades de participación porque
para nosotros la única participación es a través del habla. Entonces son niños que tienen menos experiencias, que participan menos, que interactúan menos y entonces esas oportunidades se van mermando. Aumentan las dificultades cognitivas y de aprendizaje, porque si yo participo menos, aprendo menos. Y esto también se ve mucho en las escuelas, pues, ¿no? La manera con que se transmite el conocimiento es a través del lenguaje. Entonces, un niño que no pueda expresarse, suponemos que no sabe, pero suponemos, porque el que no tenga habla no significa que no tenga lenguaje. Por supuesto, aumenta el riesgo de exclusión y aumentan problemas de conducta. ¿Cuántos problemas de conducta que vemos en las aulas o en los hogares o en la calle no son un problema de comunicación? Muchos niños que necesitan expresar algo y lo hacen a través del cuerpo, pues terminan empujando o golpeando, pero la intención no es golpear o hacer daño, sino comunicar algo. O un niño que se levanta y se va. Entonces lo vemos como un problema de conducta, un desafío, es un escapista, le decimos, le dicen muchas veces. Y lo que él quiere es decir, necesito una pausa, esto me sobrepasa, es mucha información para mí y por eso sale. Entonces es muy importante tener toda esta información porque si no malinterpretamos muchas de esas conductas. Entonces, nuestro primer y más importante trabajo es establecer una base sólida de comunicación. El lenguaje va a aparecer a través de la comunicación, ¿no? Si nos vamos a un bebé, el bebé está en la cuna, todavía no habla, pero nosotros le estamos hablando y le estamos diciendo que amaneció de muy buen humor, que está muy contento, que ahora le vamos a dar su comidita, le voy a preparar su teterito. Y todo el tiempo estamos hablando y no estamos esperando una respuesta de él. Pero entonces el bebé empieza a mover sus brazos, a mover sus piernas e interpretamos esto y le decimos, es verdad, mi amor, estás contento, tienes hambre, ya antes de que empieces a llorar voy a preparar rapidito tu tetero. Entonces, en la medida que el bebé va desarrollando, va creciendo, va desarrollando esta capacidad y este lenguaje, pues no va asociando a tetero, es esto que me trae mami, que yo lo sostengo y tiene una leche muy rica. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en el habla, ¿ok? Y nosotros queremos que él diga tete, tete, y le decimos muchas veces el tete, pues ahí la comunicación se corta, ¿m? Porque dejamos de ver pues la sonrisa, el movimiento, el bebé siente la presión de que están esperando que yo diga eso, pero mi cuerpo no responde y no puede coordinar esos sonidos para que suene tete o algo parecido a tete. Entonces, enfoquémonos en la comunicación para que se desarrolle el lenguaje y si el niño puede hablar, va a desarrollar habla. El habla es lo más efectivo, pero no es la única vía y eso es lo importante que quiero que ustedes le quede. La comunicación es un derecho y nosotros, al ser un derecho, tenemos que brindarle todas las herramientas que ese niño o esa persona necesite para que se pueda comunicar. Y no perdamos esto de vista. Ese es su derecho. Comunicarse por la vía que sea es su derecho. Entonces, si aceptamos a la persona con autismo, también tenemos que reconocer, comprender y valorar todas las formas de comunicación.
Assistiveware es la empresa que desarrolló, que ha desarrollado varias apps de comunicación. Ellos tienen una página web con muchos recursos, con mucha información que les recomiendo que revisen. Y ellos hace un par de años hicieron esta campaña de el país de la comunicación autista. Y entonces vamos a ir revisando cada uno de estas partes del país. Primero tenemos las montañas de ecolalia. La ecolalia, como sabemos, es la repetición de palabras, de sonido, de frase o incluso un discurso completo. Puede ser inmediata. Él escucha, inmediatamente repite. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Generalmente lo repiten con la misma entonación. O puede ser una ecolalia diferida, cuando ellos copian un modelo de sus comiquitas que escucharon en el colegio, que escuchan a papá, y entonces lo utilizan, ¿ok? O lo repiten en otro contexto y en otro momento. Anteriormente hablábamos de la ecolalia como algo atípico, algo que se tenía que ignorar, algo que se tenía que extinguir, y entonces hacíamos cosas para que el niño no repitiera, porque pensábamos que eso estaba mal. Ahora sabemos que hay niños que aprenden a través de la ecolalia, que es lo que se denominan procesadores gestálticos. Entonces ellos aprenden primero por bloques grandes que luego van cortando, van recombinando hasta que aparece la palabra y luego empieza entonces a generar su propio lenguaje. ¿Ok? Y sabemos que esta forma de aprender el lenguaje que es natural, ¿ok? Tan natural como el analítico que empezaba una palabra, luego juntaba dos palabras, luego tres palabras hasta que llegaba a la frase y a la oración. También tiene una serie de etapas y que tienen funciones. Quiere comunicar, ¿ok? Comunicar una idea, también tiene la función de autorregularse, ¿ok? Niños que se angustian y entonces empiezan a repetir pedacitos a lo mejor de una frase de su programa favorito y eso le da tranquilidad, ¿ok? Entonces, lo importante que quiero que entiendan hoy que la ecolalia no está mal, es un proceso en donde si sabemos favorecerlo, nos va a ayudar a desarrollar el lenguaje. Luego tenemos el archipiélago del habla y entonces sabemos que el habla para muchos autistas es un habla costosa. Eso requiere de muchos recursos cognitivos y que a ellos le agota. Muchas veces es insuficiente. Ellos quieren decir o en su cabeza hay muchos pensamientos, muchas ideas que quieren transmitir, pero que no logran coordinarlo con un habla eficiente. Y sobre todo hablan de un habla poco fiable, porque a veces quieren decir algo y les sale otra cosa que no es 100% lo que ellos quieren decir, por lo tanto desconfían de sus habilidades de habla. Y también adultos nos dicen, adultos autistas nos dicen que ese habla es intermitente, que esto tiene que ver mucho con los procesos sensoriales. Si ellos están en un ambiente ruidoso, con muchos estímulos visuales, mucha gente que están hablando varios temas al mismo tiempo, que esto lo sobrecarga y que entonces el habla literal desaparece, así como ellos pueden caer en un cansancio muy grande o una tristeza muy grande o necesitan luego varios días para recuperarse, el habla también es como que les apagaran el switch del habla y el habla se vuelve intermitente. Las personas con autismo piensan y procesan la información de una manera particular, diferente, pero diferente no quiere decir que esté dañada, ¿ok?
Ellos, por lo general, primero se fijan en detalles y luego poco a poco van abriendo hacia el contexto. Nosotros los neurotípicos, pues es lo contrario. Vemos primero el contexto, agarramos como la idea general, pero obviamos muchos detalles, ¿ok? Eh, a veces dice que los autistas tienen un procesamiento lento y en realidad no es que tienen un procesamiento lento, sino que ellos tienen que procesar mucha más información de la que nosotros procesamos. Nosotros dejamos de percibir muchas cosas, pero ellos sí perciben muchos estímulos, muchas imágenes al mismo tiempo. Ellos no comprenden de forma automática, pues no, o los mensajes, sino que mm, ellos tienen dificultades para tener en cuenta el contexto y por eso los dobles sentidos, el entender o cuando hablamos entre líneas, esto les cuesta mucho. Y entonces por eso hablamos de el bosque de la literalidad, porque son muy literales. Otro de lo que se puede presentar son en hablantes que tienen la verborrea, pues, ¿no? Entonces es un estilo también de comunicación, hablan mucho, generalmente hablan de sus intereses, entonces el que le gustan los animales está todo el tiempo hablando de los animales, no interpretan claves sociales como que ya no me interesa seguir escuchando de las caballas, pero él sigue hablando y hablando de su interés, ¿ok? Se produce cuando comparte una gran cantidad de información de un tirón sobre un tema que le apasiona y generalmente de manera muy detallada y extensa. Y cuando hablamos de un habla que no es fiable, pues tenemos que favorecer otras rutas. Por eso hablamos de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Es aumentativo cuando yo tengo habla, pero un habla intermitente y entonces en el momento que no puedo confiar de mi habla, necesito otra herramienta para poder comunicarme. O alternativo, cuando no he desarrollado habla y yo necesito otra manera en todo momento para poder comunicarme, ¿vale? Entonces, como conclusión, la comunicación no empieza con el habla ni termina con el lenguaje. La comunicación vive en cada gesto, en cada mirada, en cada intento de conexión. Cuando respetamos todas las formas de comunicar, no solo enseñamos habilidades, abrimos una puerta a la participación, a la dignidad y al vínculo humano. Nuestro primer trabajo no es que hablen, es que puedan comunicarse. Y no olvidemos, la comunicación no es un logro, es el derecho que tiene el niño. Y con esto entonces nos vemos en la próxima clase.